En el párrafo anterior, compartí la narración de mi relación con mi hijo, Andrian. Tras descubrirlo divirtiéndose a mi costa sin solicitar mi colaboración, opté por proponerle un juego único, un desafío cautivador del que no puede evadirse, como forma de impartirle una lección. Sigamos adelante en nuestro recorrido juntos. Recuerda suscribirte para descubrir más material interesante. Una sonrisa pausada se extendió por mi rostro. Mis ojos azules con un destello diferente. Sería el desenlace definitivo, el reto último. A pesar de no esperarlo, logré llegar a tiempo. Conocía la distancia a la que se dirigía y hasta dónde deseaba que lo acompañara. Los labios me temblaban mientras mis dientes los rozaban y los limpiaban. «Andrian», grité en voz baja pero enérgica. «A ver si puedes llevarme. Veamos si estás preparado para lo que tengo preparado». Me encontraba en mi cuarto, notando la oscuridad de las paredes a mi alrededor, mientras escuchaba claramente el sonido del agua que fluía en el baño. Mientras me acomodaba el traje de mi 800 baño delicado, notaba cómo se deslizaba suavemente sobre mi piel húmeda, impregnando el aire con su fragancia. Mis manos se movían ligeramente durante el proceso. Fue el juego el que nos trajo hasta aquí. Esas melodías, las cajas, las imágenes que seleccioné minuciosamente para incomodarlo, para acercarlo más a mí. En ese momento la puerta se encontraba sin cerrar. El color rojo y verde se mezcla al entrar. Si así lo deseas, se preocupó por él, como si me hubiera apetecido tanto como a él. En mi pecho mi corazón latía con una combinación de nervios y emoción que me dejaba inmóvil. Antes de visualizarlo, percibí el suave sonido de sus zapatos y la breve pausa al ingresar a la habitación. Andrian, mi chico, empuñando la espada con determinación, como si pudiera encontrar calma en medio de la tormenta que me había sacudido. El ruido del baño resonaba en la habitación, una melodía suave que me incitó a levantarme y atenderlo. Aroma de la cuchara de mi caldo, en busca de su origen. Me encontraba junto al cuarto de baño, con el cabello mojado cayendo sobre mis hombros, luciendo un vestido rojo elegantemente ceñido. Aguardaba con expectación. ¿Podrías decirme sobre Andrian? Lo contacté con una voz suave y tranquila, a pesar de que estaba explorando territorios desconocidos. Quería que me escuchara, que sintiera mi corazón latir. Estaba en constante movimiento. Incluso a través de la puerta cerrada, pude percibirlo claramente. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Serías tan amable de acercarte hasta aquí, Karien Plaso? Hola, mamá. ¿Te encuentras en el baño? De repente escuché su voz de nuevo. Su tono era suave y vacilante, lo cual me hizo sonreír en Piovetsen. Silencio. En la frontera me encontraba con una sonrisa en el rostro, justo como lo había previsto. Asentí con la cabeza y modulé mi voz, permitiéndole mostrar esa confianza serena que había ensayado mentalmente. ¿Podrías echarme una mano con algo? Acércate. Me puse de pie junto al baño. El calor del recipiente de porcelana me sorprendió, como si una corriente de frío me rodeara, reconfortante y denso. Se produjo un momento de silencio prolongado, durante el cual pude visualizarlo en ese sitio, con plena concentración, su pensamiento en plena actividad. Siempre mostraba prudencia, mi chico reflexivo, aquel que estropeaba cada movimiento en los juegos que disfrutaba. Sin embargo, en este caso no bastaba con la estrategia para salir victorioso en el juego. No más. Oí que la puerta se abrió de par en par. Cuando entró en el baño, percibí la transformación en el ambiente. Y de repente mi aliento se detuvo. El frío separó la distancia entre nosotros. Sin embargo, pude ver con claridad.
Gran estatura, con la espada todavía sujeta en una mano. Sus ojos estaban abiertos al ser descubierto por mí. Nuevamente me crucé con él, permitiendo que la luz capturara las estrellas sombrías de mi cabello, la delicada ondulación de mi figura bajo la vestimenta. Al abrirse sus labios, experimenté una felicidad abrumadora. Él se encontraba en este lugar. Tenía planeado venir. ¿Lograste descifrar el código? Hice una pregunta. Mi voz se torna más grave, revelando un sentimiento profundo e imposible de disimular. Avancé un paso, sintiendo cómo mi vestimenta se transformaba a mi alrededor, mientras el frío acariciaba mis brazos. Al intentar sofocar las llamas, su garganta sufrió daños. Observé cómo su mano se desplazaba para tomar aquella antigua llave, la cual le había dejado como un regalo en esta historia de hadas en la que estaba atrapado. «Así es, la hallé en la entrada principal», exclamó. La extrañeza de su voz, sus ojos fijos en el suelo mientras las gotas de mi cabello formaban diminutos remolinos. No lograba sostener mi mirada por completo, lo cual solo avivó la llama ardiente en mi corazón. Concluí diciendo mientras me acercaba un poco más con otro movimiento hacia adelante. Ahora, la proximidad es tal que se percibe el calor de su presencia en el ambiente cargado de humedad. Siempre has tenido habilidad para descubrir objetos, ¿no es cierto? Como esos juegos que disfrutas tanto. Levanté la mirada, observándolo detenidamente. Últimamente, notaba que había crecido, que había madurado, y se convertía en un joven con su propio mundo interior, con sueños y pensamientos que aún desconocía. Anamor, Sintiolel y Semirantres se despidieron, y luego cerramos los ojos. Una vez más me encontraba frente a esa oscuridad insondable, la presencia de pensamientos que mantuve ocultos. Sabía que tenía su propio mundo, lleno de pensamientos y secretos que yo no comprendía del todo. Pero en ese instante, me pregunté si alguna vez había notado cuánto me importaba, cuánto deseaba que confiara en mí. «¿Qué sucede, mamá?» Al escuchar su voz quebrarse, un escalofrío recorrió su cuerpo, y noté mi corazón desbocado. Ruido del baño sin cesar se propagaba, colmaba el silencio, una pulsación perceptible para los dos. Su pecho se alzó y descendió velozmente. Sus ojos me buscaban, y comprendí que estaba en aprietos, atrapado en la red que había tejido, dudando entre resistir o rendirse. En ese momento me encontraba en proximidad mayor a la que había experimentado en mucho tiempo, y fue entonces cuando la realidad se reveló ante mí. Lo que ocurriera después, la elección que hiciera él, traspasamos un límite que sería imposible de revertir. El planeta se redujo a nuestra presencia, envueltos en su calor, que llenaba el cuarto de baño con humedad, mientras el ruido del agua se que evaporaba en la lejanía. Al golpearme con la ropa, mis dientes se fracturaron. El líquido del fabricante se filtró a través de la abertura hasta que se rompió, cayendo en la pared con un leve ruido. Me encontraba en ese lugar, vulnerable. Mis respiraciones apenas perceptibles, mi piel resplandeciendo ante la intensidad de su mirada. Mientras Adrián hablaba, su voz era un conjunto de sonidos confusos que no lograba entender. Lo único que observaba eran sus labios en movimiento, sus grandes ojos cerrados hacia mí, mostrando sorpresa y algo adicional en su mirada profunda. Avancé hacia él rápidamente, mi corazón latiendo con fuerza ante la tensión del momento. Quería hablar, pero las palabras se atascaban en mi garganta. El aire parecía más denso, cargado de emociones que aún no entendía. La otra de mis manos halló la suya, la cual él levantó instintivamente para protegerse, y retiré con suavidad. No siento mis dedos apretando con fuerza sobre él. Pude percibir la reacción de su cuerpo, a pesar del miedo reflejado en sus ojos. Animé con ternura.
Vamos, cariño, exclamé con voz temblorosa pero serena. Al ver a Ana, su rostro reflejaba un profundo temor, su pecho ardiendo. A pesar de ello, podía percibir claramente su pulso latiendo bajo mi contacto. Un pulso innegable. Decidí que también él quería anular completamente la situación. Un pensamiento que encendió algo arriesgado y agresivo en mi interior. Con la mano firmemente agarrada hacia él, una sonrisa se dibuja lentamente en mi rostro mientras noto cómo crece entre mis dedos. Siento el calor de sus manos en las mías. Su voz se quebró al llamar a su madre, casi como un grito fragmentado que no lograba completarse. Se encontraba desorientado, sin salida en medio de la tormenta que él mismo había provocado, y no podía detenerse en ese momento. Tomé asiento, en el suelo mojado, con la mirada clavada en él, absorbiendo cada pequeño aspecto. El aire se cargó de tensión, y un torbellino de emociones se desató en mi interior. No sabía qué esperar, pero algo dentro de mí me decía que ese momento marcaría un antes y un después. Un golpe interno y un suave gemido escaparon de mi garganta, resonando a su alrededor. Avancé con más fuerza. Mi aliento se agitaba al superar mis capacidades. Lágrimas brotaban, sintiendo un intenso ardor en mis ojos. Al retirarme, un destello luminoso surgió entre nosotros y volví a sentarme, mi boca investigando con avidez, mi mano sin cesar su movimiento. Sentado, con la respiración entrecortada, mi cuerpo temblaba por una urgencia indescriptible. El calor del agua envolvía el ambiente, mientras el silencio se hacía cada vez más pesado. Miré a mi alrededor, sintiendo la presión de la situación, la incertidumbre creciendo en mi pecho. No requería nada adicional. Ya se encontraba allí, consumida por su pasión. Al llegar, mis dedos se deslizaron sobre los suyos, invitándolo a acercarse hasta sentirlo cerca de mí. Mientras me acercaba, a él con urgencia una delicada mona apareció. Después, en mi interior, sentía cómo sus manos sujetaban mis brazos mientras se desplazaba. Cada vez que me embargaba un impulso, una ola de emociones recorría mi ser, liberando mi voz y mi aliento. «Oh, Adrián, qué sorpresa verte». El sonido, resonante de las paredes, se va desvaneciendo con la fuerza del agua. Sin embargo, después, una voz áspera y llena de ira resonó a través del océano. «¿Qué demonios estás tramando? Vaya, ese pequeño es tu hijo. ¡Qué bárbaro!». Quedé helado. Mi cuerpo se tensó mientras mi mente divagaba de nuevo. Ahí se encontraba, parado en la entrada. Madre, uno más de los míos. Con gran fuerza, su rostro sufrió daños y sus extremidades se contrajeron. Antes de que lograra entender lo que sucedía, ella avanzaba rápidamente hacia mí, agarrando mi brazo con fuerza en un movimiento repentino que me hizo levantar en el aire como una ola. Experimenté miedo y de repente mis ojos se abrieron de par en par. Sentía dolor en el pecho, como si mi piel estuviera reseca. Me encontraba acostado en la cama, con la luz matutina filtrándose por las paredes, en la tranquilidad de mi habitación, solo interrumpida por mi respiración entrecortada. Era un simple sueño. Sin embargo, mi cuerpo no era consciente de ello. Aún experimentaba la sensación de dolor, el calor y la oscuridad entre mis piernas. Tomé asiento y mis manos se agitaban, al acercarse a mi rostro, intentando apresurarme. ¿Qué sucedió en este momento? ¿De qué manera era posible que mi mente concibiera algo tan negativo? ¿En relación a mi hijo? Alcé la mirada y las imágenes comenzaron a alejarse, pero se quedaron grabadas en mi mente, llenas de intensidad y angustia. Al caer de la cama,
Me ocupé de mis pantalones que estaban secos, sujetándolos, detrás con una mano temblorosa, mientras los limpiaba. Tomé un trapo limpio del recipiente, removiéndolo para sujetarlo. Mis dientes rozaban el material plástico. En mi mente resonaba suavemente el sonido del baño, transmitiendo tranquilidad. Hacia mí, el vestido se adhería a mi piel. El material variaba con cada paso, y percibía su mirada fija en mí, oscura, inquisitiva, cargada de una emoción indescriptible, pero que yo comprendía perfectamente. El viento resonaba en su presencia, como un queso sorprendente que se había formado entre nosotros. En ese instante, se acercaba cada vez más a este momento. Al llegar al límite del suelo, me encontré de nuevo frente a él, sosteniendo todavía sus manos. El pecho se alzó y descendió velozmente. Sus labios se abrieron como si fueran a decir algo, pero ningún sonido salió de ellos. No los precisaba, en ese momento. Observé todas sus emociones reflejadas en su mirada. Confusión, remordimiento, anhelo. Todas convergían en esos profundos ojos oscuros que he visto desde que era un bebé. Mi pequeño, mi hijo. Y allí permanecía, con la respiración agitada y la mente llena de preguntas. Una vez más, llamé a Andrienne en voz baja, queriendo entender qué pasaba por su mente en ese instante. Me acercó a su rostro, ocultando sus labios, notando el nervioso estómago bajo mis manos. Mostró una leve reacción, pero se mantuvo en su lugar. Asentí con la cabeza, repitiendo esas palabras una y otra vez, como una especie de ritual reconfortante para los dos. Mi bebé afirmó que todo estaba en orden. Esfuérzate, con las manos dirigidas hacia mi pecho. Los dedos acariciaban, con cuidado la pantalla, como si temieran cometer un error al tocarla. Creo que no sería conveniente, mamá. Emitía un tono suave y contenido. Sin embargo, carecía de convicción. Solo dejaba entrever una leve sombra de incertidumbre que se percibía en el ambiente. Me inscribí, acortando la distancia entre nosotros, mi cabeza reposando en la suya, mi aliento mezclándose con el suyo. Es imposible evitar experimentar esta emoción. ¿Serías capaz de hacerlo? Se convirtió en una interrogante, un reto y una revelación al mismo tiempo. Me inscribí lo bastante para cruzar mi mirada con la suya en busca de la solución que ya tenía clara. Los ojos se desviaron y después las manos se posaron en mis brazos, ahora con firmeza, apuntándome más de cerca. Sentí el calor que emanaba de él a través de mi vestido mientras me acerqué con delicadeza, dejando que mis dedos se deslizaran hacia la parte trasera de su pecho. Recibí otro beso suyo, esta vez más intenso. Los labios de ella se movieron con un ansia que me resultaba familiar. La habitación desapareció de repente. La tenue luz descendió como si me sumergiera en ella. Cada fibra nerviosa resplandecía con la felicidad que lo invadía. Nos ubicamos, hacia atrás, con el borde del suelo sujetando mis piernas, y me senté manteniéndolo cerca de mí. Sentí su peso apoyándose sobre mí. Al principio fue un poco inseguro, pero luego se volvió más difícil cuando se afianzó. Mis manos acariciaban su espalda, grabando en mi memoria la silueta de su cuerpo bajo su vestimenta. Su aliento era cálido y me atrapó junto a mi cuello, a medida que su rostro se acercaba, emitiendo un sonido entrecortado. De nuevo, rompiendo en su garganta, le gritó: ¡Madre! Alcé su pecho obligándolo a dirigirme la mirada. Rechacé con calma, a pesar de la tormenta emocional que me invadía, expresando un rotundo no. Deja de reflexionar. Solo disfruta este momento a mi lado. Nos volvimos a besar.
esta vez con más ternura, expresando todo aquello que no podía verbalizar. Los años de esfuerzo, la sensación de estar solo, el amor transformado en algo distinto, en algo arriesgado. Un leve gemido escapó de sus labios mientras sus manos exploraban mis costados, siguiendo las formas que el vestido delineaba con tanta precisión. Me aproximé a su contacto, una sensación recorriéndome cuando sus manos acariciaban la cintura, en ese lugar. El ambiente se volvió denso y cargado de energía, mientras me sumergía más profundamente en este instante, en este lugar secreto que habíamos creado en conjunto. Sin embargo, un rugido proveniente de la salida me sacó de allí de golpe. Al abrir los ojos, mi cuerpo se puso rígido debajo de su peso. Andrés también quedó helado, su aliento escapándose mientras los dos nos acercábamos al ruido. La puerta permanecía entreabierta, la penumbra invadiendo la habitación, y por un instante creí distinguir un leve movimiento de tiendo de siete sombra. ¿Madre? En ese momento su voz resonaba como un grito desesperado, cargado de temor. ¿Has percibido ese sonido? Experimenté una sensación diferente, con mi corazón latiendo por un motivo distinto, mientras mis manos se aferraban a sus brazos. Aquí estoy. Ven para acá. Al salir de debajo de él, mis pies resonaron al tocar el suelo. Mientras avanzaba, hacia la puerta, el vestido se deslizaba por el suelo, cada paso lleno de temor y pesadez. Lo abrí más de par en par al acercarme a la salida. Sin embargo, no había nadie dentro. Solo los miembros de la familia se aproximaban a la residencia. Regresé a Andrian, con su rostro en sombras bajo la tenue luz y su corazón aún en llamas. Respondí con una sonrisa forzada, a pesar de que mi pulso seguía acelerado. Solamente la vivienda. Sin embargo, durante su estancia allí, se produjo un incidente aterrador. Una ráfaga gélida de la verdad se hizo presente. ¿Cuál era la actividad que estábamos realizando? ¿Qué fue lo que se le escapó? Tomó asiento y pasó la mano por su cabello, apartando la mirada de la mía. Tal vez sería conveniente detenernos. Susurró con serenidad, la angustia impregnando cada palabra. A pesar de que todo en mí se oponía, lancé un grito. Grité con una voz que resonaba en el vacío. Tal vez. Me acerqué de nuevo a él, recostándome en la cama junto a él, cerca pero sin llegar a tocarlo, él, poco a poco alzando mi vestimenta, besando mi cuello, desatando sensaciones intensas en mi interior. Mis manos temblaron al acariciar su cabello, deslizando suavemente su ropa y hacia arriba, y dejándola caer descuidadamente contra la pared, sin apartar la mirada. El aire cálido acariciaba mi piel, sin embargo, no lograba disipar el calor que se expandía en mi interior. La mirada de Andrian se posó en mí, explorando cada detalle, en cada renglón, como si estuviera evaporándose en su mente. Las manos continuaron trazando suavemente mi contorno, mi torso, mis brazos, hasta que me vi temblando de un sufrimiento incontrolable. Con asombro en su voz seca, le gritó: «¿Eres tan bella?». Elevándose, sus labios rozaron mi piel y me regalaron besos delicados que me estremecieron por completo. Engaspé. Sentía cómo mi espalda se arqueaba con las olas de calor que invadían mis sentidos, mis manos apretando las hojas bajo mi cuerpo al pronunciar su nombre. Rogaba con nerviosismo, mi voz débil: «Andrian, te lo ruego». En esta ocasión, no mostró inquietud. Con calma, sus manos se movieron hacia su pantalón, desabrochándolo poco a poco y bajándolo junto con sus pantalones internos. Se encontraba frente a mí, imponente y preparado, y mi aliento se detuvo junto a él más de lo que había previsto. Alcancé mi objetivo y extendí mis manos con suavidad,
brindando un contacto pausado y delicado. Andrian emitió un sonido al sentir la reacción de su cuerpo, al mismo tiempo que sujetaba suavemente mis labios. Su voz, llena de emoción, susurró: «¡Oh, madre!», acercándose más. Al presionar mi labio, mi cuerpo se llenó de emoción y alegría, liberando en silencio la autorización que anhelaba. Con delicadeza, poco a poco, ejerció presión sobre sus párpados cerrados hacia mí. Inhalé profundamente, mis labios separándose en su espalda mientras se desvanecía la distancia entre nosotros, la conexión anhelada tras un largo periodo, sin sentirlo. Tomó aire, sus manos aumentando la velocidad en mis labios al empezar a desplazarse, realizando cada acción con intencionalidad, como si saboreara cada instante. Susurré para mí misma el nombre de Andrian mientras mis piernas se enroscaban a su alrededor, siguiendo su cadencia con intensidad, alcanzando una sensación que había encendido una chispa detrás de mis ojos. Mientras mis manos se aproximaban a su espalda, creando impresiones engañosas, sentía cómo su corazón latía más rápido, sujetándome con más fuerza contra la pared. Expresiones como: «¡Ay, madre!», «¡Oh, no lo logro!», «¡Oh, yo!». Mientras se alejaba de mí, sus palabras se deshicieron en un murmullo. En el momento en que su liberación se produjo, mi mente emergió repentinamente, provocando en mí un impulso que me dejó sin aliento y temblando. Mantuvimos nuestra posición, conteniendo el aliento al alejarnos de ese instante, sumergidos en la cercanía. Por un largo periodo, el espacio permanecía en silencio, interrumpido únicamente por el sonido de nuestra respiración única. Aún sentía cómo mi corazón latía con fuerza, mi cabeza llena de emociones al verlo, mis manos acariciando su suave cabello. Le llamé a Andrian, con un tono de voz suave y cargado de emociones no expresadas. Le confesé mi amor sincero y le pedí que no fuera distante conmigo. A partir de ahora, acordamos amarnos mutuamente de esta manera. Tras escucharlo, el joven lanzó un grito y nos fundimos en un abrazo cercano.